Qué lindo es crecer de esta manera. Dios nos hace crecer juntos así, viendo nuestras vidas florecer para bendición. Cada vez que una vida florece en el Señor, va a ser de bendición para alguien más. Dejamos de ser una carga para pasar a ser una solución para otros. Y eso es el cambio que Dios hace en la edad que nos toque Jesús. Pasamos de ser alguien que quizás era una carga, era un problema, generábamos dificultades. El toque de Jesús en un corazón, una marca, una señal, es que esa persona deja de ser una carga y pasa a ser una solución en las manos de Dios. Amén. Hoy quiero hablar acerca de algo sumamente importante que se dice mucho en el mundo cristiano, una frase que dice: la obediencia trae bendición. Eso es una frase muy, muy replicada en el mundo cristiano y tiene acidez, tiene fundamento en la verdad bíblica. La obediencia trae bendición, pero yo quiero ir más profundo hoy y mostrar para cómo podemos nosotros obedecer correctamente a Dios. Y le puse como título a este mensaje: el combustible de la obediencia. El combustible de la obediencia. Y usted ve en pantalla a Mate, ese es el personaje de Cars. Pero, ¿cuál es el combustible de la obediencia? ¿Qué es lo que hace que una persona obedezca correctamente a Dios? Estamos leyendo en este mes el libro de Deuteronomio, que es un libro que habla mucho de los mandamientos de Dios. Es más, Sonia recién nos refería a todo lo que Dios nos quiere bendecir, en la casa, en el campo, lo que pusiere tu mano. O sea, Dios toca todas las áreas de nuestra vida, pero nos pide una cosa: que lo obedezcamos. Y no es porque Él es un tirano que necesite de nuestra obediencia, no. Él sabe, y hay algo que se repite en el libro de Deuteronomio, que es esta frase. Cada vez que Dios termina de darnos un mandamiento, dice esto: para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Lo que Dios está diciendo es: si vos me tomás en cuenta a mí, si decidís en pos de mis mandamientos, esa decisión tuya no solo te va a venir bien a ti, sino también a tu descendencia. Y varias veces Dios repite esto en Deuteronomio: para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Entonces, ese es el corazón de Dios en el libro de Deuteronomio. Es que nos vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Si hay alguien que quiere en esta vida que te vaya bien, es Dios. Es como la palabra de un padre. Mi padre me decía esto: te lo digo por tu bien. ¿Verdad? Terminaba esa frase y decía: te lo digo por tu bien. O sea, ya sabes que el motor de esa instrucción, de ese consejo, era para que te vaya bien. Entonces Dios, que es el Padre perfecto, que nos ama como nadie, cada vez que termina también dice: para que te vaya bien. Ahora, Dios quiere restaurar la obediencia en nosotros. Y tenemos que comprender qué nos impulsa a obedecer. Y por eso quiero, hincarle el diente a esto, para ver que hay combustibles que yo le llamo falsos combustibles. ¿Vio que si a un auto usted le pone el combustible incorrecto, va a dañar el auto y lo va a dejar por el camino? Porque no es el combustible que fue creado, diseñado para que se eche. El otro día miraba, para buscar esto, miraba que le echaron un combustible equivocado a un vehículo y se encendió. Y yo dije, o sea, todo lo que puede ocurrir a un diseño donde el combustible es el equivocado. Y hay modos de obedecer equivocados. Y hoy yo lo quiero mostrar para mostrarle: ese no es el combustible que Dios quiere que nos impulse a obedecerlo a Él. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Lo primero que vamos a ver son falsos combustibles, para llamarlos de una manera, entendiendo esto del combustible de la obediencia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. El discípulo de Jesús, uno de los más cercanos, dijo esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, el miedo, lleva en sí castigo,
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un modo equivocado de obedecer es por miedo al castigo. Si yo solo obedezco por miedo al castigo, el día que no esté aquel que entre comillas me castiga, yo voy a hacer lo que se me antoja. No estoy obedeciendo por convicción. Es como el hijo que obedece por miedo. Pero el día que no está papá y mamá, hago lo que se me antoja. O sea, no había una convicción de seguir las instrucciones. Había miedo. Y el miedo, dice, lleva en sí castigo. El miedo no es el combustible correcto. Dios nunca quiso que le tuviéramos miedo para obedecerle. Si fuera así, Dios se aparecería a todos los seres humanos y dijera, mirá, me obedeces, ¿no? Te aplasto como una hormiga, ¿sí, no? Pero nunca Dios hizo eso. Entonces, el miedo al castigo es un combustible errado. Por eso dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No está entendiendo que es el amor de Dios, es que le impulsa a Dios a enviarnos sus instrucciones, sus mandamientos, para que nos vaya bien. Ahora, en Juan capítulo 8, verso 31, Juan 8, 31, Jesús, enseñando acerca de la obediencia. Vuelvo a reiterar, Dios quiere restaurar la obediencia en nuestros corazones. El ser humano caído, alejado de Dios, es por naturaleza desobediente y rebelde, obstinado, y nos gusta hacer lo que se nos antoja. Pero ese antojo nos lleva a resultados tristes, porque obviamente nos alejamos de aquel que nos hace bien. Jesús dijo en Juan 8, verso 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, el esclavo obedece porque está bajo un poder superior. Esto le sucedía a Israel en Egipto. O eran esclavos y como estaban bajo un poder superior a ellos, por látigos, por todo, pero Jesús mostró que la esclavitud humana es por el pecado. O sea, hay gente que está atada a hábitos que sabe que son dañinos para ellos, dañinos para su familia, dañinos para su economía, y lo siguen haciendo. Vieron que personas que yo no puedo dejar tal cosa, pero les está consumiendo la salud, les está consumiendo la economía, les está haciendo daño, pero están esclavos de eso. Y Jesús dijo, el que hace pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Y un esclavo obedece a alguien, a un poder superior a él. Pero el pecado esclaviza, pero Jesús libera al ser humano. Entonces, cuando el ser humano también puede obedecer por esclavitud de un pecado, de un hábito, en cualquier área. Puede ser desde lo sexual, desde lo económico, de la lujuria. Bueno, hay tantos pecados que esclavizan mente, cuerpo, corazón, alma, avaricia, codicia. Son iniquidades que atrapan al ser humano y lo esclavizan. Y obviamente le roban vida, porque Israel en Egipto trabajaba para el propósito de Faraón, y un esclavo trabaja para un propósito que no tiene nada que ver con su bienestar. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando uno está esclavo de algo, está trabajando, está invirtiendo su energía, tiempo, dinero en algo que no es su bienestar. Entonces, Jesús vino a hacernos libres. Dice en el verso 36, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Ahora, otro combustible equivocado. Hablamos del miedo, hablamos del pecado. Es obedecer por cumplir. Para decirlo así, por llenar el ojo. Este es un combustible equivocado. Y se lo voy a mostrar en dos textos. Comenzó en el comienzo de la humanidad, Caín, eran dos hermanos, Caín y Abel, y dice Génesis capítulo 4, verso 3,
que ambos hermanos, Abel y Caín, tenían que traer ofrendas a Dios. Ya desde el comienzo, cuando recién comenzó la humanidad, Adán y Eva ya les enseñaron a sus hijos a ofrendarle a Dios. Y uno entendió por qué se le tenía que ofrendar y el otro vino por cumplir. Bueno, para llenar el ojo, para decirlo así. Vino y trajo una ofrenda, agarró, él era gente de campo, era de agricultor y trajo el fruto de la tierra, cualquiera, porque la Biblia dice que a Dios le desagradó esa ofrenda. ¿Por qué? Porque él vino a llenarle el ojo a Dios, a cumplir. Bueno, esto tengo que hacer por cumplir, lo hago, para que no me digan nada. ¿Te has visto esa gente trabajar así? Lo hago para que no me digan nada, por cumplir, para llenar el ojo, para que no me digan nada. Y esa forma de obediencia no es el combustible correcto. Es por cumplir, por llenar el ojo. Dios sabe el tipo de combustible que usamos a la hora de obedecer. ¿Me expliqué? Dios sabe eso. Porque Caín vino con una ofrenda. Y Abel también. Pero Dios leyó cuál era el combustible, estoy usando esa terminología, el combustible de Abel, que era la correcta, y el combustible de Caín, que era el combustible falso. Vino a cumplirle a Dios y a llenarle el ojo a Dios. Y Dios dijo, no. Entonces, el apóstol Pablo vuelve a reiterar esta forma equivocada de obedecer, aún en nuestros trabajos. Porque cuando trabajamos tenemos que honrar a Dios con lo que hacemos. En tus trabajos adorás y honrás a Dios. ¿Cómo haces tu trabajo? Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 22. Habla de este combustible falso. Y tenemos que tener cuidado con esto. Porque nos comenzamos a normalizar una forma equivocada de obedecer. Y nos podemos volver expertos en hacer acciones correctas con la motivación incorrecta. Y eso es una de las formas más peligrosas de las personas, porque podemos estar haciendo acciones correctas con el combustible incorrecto y a la gente lo podemos engañar. Pero a Dios, que sabe por qué estamos haciendo lo que hacemos, no. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, dice esto acerca de nosotros en nuestros trabajos. Dice, siervos, obedezcan, en ese tiempo había siervos y amos, obedezcan a vuestros amos terrenales. O sea, estamos hablando de jefes, vamos a ponerle, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo dice, no caigan en cumplir. Es como, hay un dicho del campo que decía, el ojo del amo engorda el ganado. ¿No? Si el amo está mirando, se hace las cosas bien. Nadie roba, nadie hace nada ilícito. Las ovejas procrean, todo crece. Por eso la frase es así, el ojo del amo engorda el ganado. Porque mientras él miraba, las cosas funcionaban bien. Se iba el ojo terrenal y empezaban a perder bichos, ganado, se enfermaban, ¿no? Los mataba una bestia, les pasaba todo tipo de calamidades. Pero es un combustible falso. Cuando me están mirando, hago las cosas bien. Y cuando no, dejo de hacer el servicio de calidad que tengo que hacerlo. Y tenemos que luchar en una sociedad que busca hacerlo mediocre, que busca hacer las cosas a mitad. Bueno, vamos a llenarle el ojo, vamos a cumplir. Tú y yo, si seguimos a Jesucristo, servimos al Señor. Podemos tener un jefe, un superior, un gerente por encima nuestro, pero por sobre ellos nosotros miramos al Señor, quien nos está mirando cómo hacemos lo que hacemos. Y por eso Pablo dijo, cuidado, no hagan las cosas, las acciones, para cumplir nada más cuando los están mirando. Porque ese combustible es falso y dura poquito. Porque cuando no está el gerente, esto es como nos ocurre cuando en la escuela, ¿verdad? Los que estábamos en la escuela, todos nos portábamos bien, se iba el maestro o la maestra de la clase, se armaba alguna, ¿no? Para todos lados, ¿no? Los papeles para acá, ¿no?
Pero el Señor quiere que maduremos y que no usemos este combustible falso. Juan capítulo 9, verso 19. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Dios nos está ayudando a restaurar la obediencia con el combustible correcto. Juan 9, 19. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y los padres, los fariseos, se enojaron porque Jesús sanó a ese hombre en el día sábado, un día, el Shabbat. Era un día que los líderes religiosos decían que no se podía hacer nada, ni siquiera hacerle bien a otras personas. Habían puesto reglas humanas por encima del mandamiento de Dios. Y cada vez que se mezcla eso, le llamamos religiosidad. Es imponerle criterios humanos a la gente cuando Dios no mandó eso. A eso le llamamos religiosidad. Le empiezan a poner cargas falsas a la gente, algo que Dios nunca mandó. Pero ellos decían, no, ni siquiera se puede sanar a alguien en el día sábado. Y Jesús, el dueño de la ley, ¿no? Fue y sanó al ciego. Y cuando lo sanan, los fariseos empiezan a investigar si realmente era ciego, primero a él, y luego llaman a sus padres. Y como estaban tan en contra de Jesús, que nadie confesara que Jesús era el Mesías, los echaban, entre comillas, de la sinagoga o iglesias en ese momento. Los iban a echar. Quien confesara que Jesús era el Mesías, ellos los iban a expulsar. Dice, y le preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La religiosidad te lleva a obedecer por control o por amenazas. Esto es una obediencia falsa. Y le voy a decir, es como que vos obedezcas cuando te vean los líderes. Es una cosa así. Ellos querían oprimir a la gente obedeciera bajo amenazas y bajo control. El Espíritu Santo nunca, jamás Dios va a utilizar ni el control ni las amenazas. Dios no es lo que menos es el Señor, es un autoritario. Solo los liderazgos autoritarios se mueven o hacen que la gente obedezca bajo amenazas o bajo control. Entonces, esta forma de obediencia es un combustible falso, dañino y peligroso. Y lo voy a decir bien claro para que todos entiendan acá, los que nos están mirando por YouTube. Si acá jamás vamos a decir que alguien que se aparta de la congregación lo vamos a maldecir, o si te vas de acá la bendición de Dios se va a ir de tu vida, y todas esas cosas, eso es ese espíritu religioso controlador que amenaza, que nada tiene que ver con Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado que lo que nos mueva a obedecer no sea que nos esté mirando líderes o pastores. Yo lo he contado en otra oportunidad, lo voy a volver a contar esta anécdota. Me lo contaba en otro pastor, que un día una persona, él iba llegando a un lugar y la persona estaba fumando. Persona que venía a la congregación. Y cuando lo vio al pastor, hizo así con el cigarro. Y el pastor se acercó a saludarlo, porque no había forma de no saludar, fue y lo saludó, y todo bien ahí, lo saludó, no le dijo nada acerca que lo vio fumando, nada. Y el hombre al tiempo le confiesa al pastor, ¿sabe que la otra vez cuando usted me saludó, yo lo vi, escondí, estaba fumando, y apreté el cigarro en la mano y me quemé para que usted no me viera? Pero ¿se entiende esto? Que nosotros nos impongamos un miedo a la autoridad. ¿No era más fácil decir, mirá, tengo un problema con el cigarro?
pastor, ayúdame, orá por mí, porque la verdad que yo sé que esto está mal, que me hace mal, que andar escondiendo que no generaba ninguna solución. Entonces, por eso digo, la religiosidad, lo que operaban en estos fariseos, era a través del control y de las amenazas, pero el Señor nunca hace eso. Quiere que vos digas y yo diga, mirá, Señor, tengo esta dificultad, tengo esta debilidad, no estoy pudiendo superar esto y sé que esto está mal, me hace mal a mí, le hace mal a mi entorno. Entonces, cuando yo confieso, es cuando ahí viene la libertad de Cristo sobre mí. Y por eso tenemos que tener cuidado de estos combustibles falsos, ¿sí? Del miedo, del obedecer por cumplir o por llenar el ojo, y menos por amenazas o control por la religiosidad. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos combustibles? ¿Cuáles son los que nos llevan a obedecer bien a Dios? Bueno, lo voy a decir algunos rápidos. La fe, creerle. Dice Hebreos capítulo 11, verso 8, que por la fe cuando Abraham fue llamado, obedeció. Cuando vos le crees a alguien, vos lo escuchás. Esto es así, esto es simple. Si vos le crees a alguien, lo escuchás. Es como que vos le preguntes a alguien, estás perdido, y en una ciudad o algo le digas a alguien, discúlpame, ¿a dónde queda tal lugar? Y la persona te diga, es por allá. Y vos agarrás para allá. ¿Cuál es el punto? ¿Que no le creíste? ¿Me entiendes? ¿No le creíste? No estaba muy seguro, no lo vi muy seguro, me voy para el otro lado. Ahora, un combustible verdadero es la fe. Yo le creo a Dios, le creo a su palabra y como le creo, le obedezco. Entonces lo que me impulsa a la obediencia es porque le estoy creyendo a sus palabras, que me hacen bien a mí, que me traen bendición a mi vida, a mi casa. Entonces cuando yo creo, entonces obedezco. Entonces es muy simple eso. El otro verdadero combustible es el amor, amar al Señor. Juan capítulo 14, verso 21, Jesús dijo así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El verso 23 también Jesús volvió a repetir, el que me ama, mi palabra guardará. O sea que el amor al Señor nos lleva a obedecer al Señor. Es una señal de que lo amamos, es nuestra obediencia. Otro verdadero combustible, los que estén anotando, anoten rápido, es el conocimiento, conocer a la persona. Conocerlo al Señor. Cuando yo más conozco al Señor, más le obedezco, porque sé que me ama, porque fue a la cruz por mí, porque hizo todo para que nosotros estemos bien. Entonces, cuando yo más conozco al Señor, más yo le obedezco. Dice en esta escritura, los que estén anotando, Daniel capítulo 11, verso 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que conoce a su Dios. Cuando vos conoces a una persona, ¿viste? Te voy a ponerte un ejemplo fácil. Vos estás con otro y están esperando a un tercero. Y este que no lo conoce a este tercero, te dice, está llegando tarde, mirá, no va a venir nada. Y vos le decís, no, tranquilo, mirá que yo lo conozco y va a venir. ¿En qué te basás? En que conoces a esa persona, que es cumplidor o es cumplidora. Entonces, cuando vos conoces a alguien, vos podés dar crédito de ese alguien. Y la Biblia dice así, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y otro combustible, antes de llegar al último, es por justicia. Un combustible es por lo que es justo. Obedecemos porque algo es justo. Dice la Escritura en Efesios, capítulo 6, verso 1. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué es justo? O sea, es aprender quién es quién en la relación. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Eso es justo. Es por justicia. Dios es Dios y nosotros somos, Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es nuestro Dios, nosotros somos sus siervos, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entender quién es quién en la relación nos aclara el panorama. Y nos tenemos que aprender a mover por justicia.
Entonces, en Hebreos capítulo 13, verso 17, lo estoy llevando rápido, dice que obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Tiene que ver con justicia. ¿Quién es quién? Es como el jefe. Bueno, está. Obedezco porque él es el jefe, ¿no? O él es el supervisor, o él es el gerente. Y hay una relación clara y yo tengo que aprender a obedecer. No estoy hablando de obedecer cosas que estén mal, inmorales, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Cuando nos salimos de la línea no tengo por qué obedecer eso. Pero sí cuando algo es justo. Nos dice, hijos, obedezcan a sus padres porque eso es justo. Y le dice a la congregación, pueblo de Dios, obedezcan a vuestros pastores porque esto también es justo. Entonces, entender que un combustible es la justicia. Esto es lo justo. Y yo tengo que aprender a moverme en qué es lo justo en la vida. Porque si yo hago lo contrario, entro en injusticia. Y ahí Dios no me puede bendecir. Porque en camino de injusticia Dios no me va a bendecir. Entonces, por eso Dios nos ha dado, entre comillas, diferentes conductos o combustibles para que nosotros le obedezcamos. Pero quiero terminar con yo le llamé el combustible premium. El premium, el premium es el mejor para mí. Este es el que hace vieron que el vehículo funcione mejor. Porque cuando vos pedís combustible premium, en la frontera le dicen, yo le digo aditivada, ¿no? ¿Estoy bien? Yo le digo, sí, no sé, aditivada. Yo le digo, sí, la aditivada. No sé ni qué quiere decir, pero aditivada. Le tiro esa, el tipo ya sabe que esa es la mejor cita que me tiene que poner en el vehículo, ¿no? Pero este es el combustible premium. Que voy a mencionar ahora. Y cualquiera lo puede tener. Si tiene este corazón o se deja que el corazón de cada uno sea de esta manera. Y lo quiero mencionar allí en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 13. Quiero mostrar cuál es para mí el combustible premium. ¿Cuántos queremos andar así con combustible premium? Ahora, sí, pero ¿cuál es, pastor? La aditivada. Ruti, si me acompañás. Y quiero que me puedan llamar Julio, van a 2 de Samuel capítulo 23, verso 13. Dice así la Escritura. Nos viene hablando de valientes de David. David, para los que no saben, fue el que mató a Goliat, que desde jovencito, con 15, 16 años, mató a un gigante y bueno, llegó a ser rey de Israel, pero los que lo siguieron a David y estuvieron cerca con David, también hicieron proezas, o sea, mataron gigantes, otros entraron a una cueva en un león, en la nieve, y mató al león. Otro se paró en un campo de lentejas que venían los enemigos a atacarlo y se paró con su espada y lo defendió. Hicieron proezas extraordinarias. Si uno lee el capítulo 23, estos hombres hicieron proezas una tras otra. Un león, el otro con una sola espada mató a miles. Y uno ve proezas y dice, wow, estos hombres, vaya que eran valientes. Porque la valentía, como ya hemos enseñado, también se contagia con otro valiente. Y ellos estaban al lado de David. Pero hay unos que tienen el combustible premium. Y yo se los quiero mostrar hoy. Berna, sentate un poquito ahí, yo ahora papá te llamo. Este combustible es el que tu vida va a avanzar. Dios lo tiene y es Dios el que puede despertar en ti este combustible. Dice 2 de Samuel 23, 13. Dice, 3 de los 30 jefes, que eran valientes de David, vinieron en el tiempo de la cosecha a David, en la cueva de Adulam y en el campo de los filisteos que estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. En Belén estaban los enemigos, tomado todo Belén, todo ese pueblito lo tenía tomado los enemigos. Y escuche con atención esto.
Y David dijo con vehemencia, fue un suspiro, un deseo de David, del rey ungido de Israel. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Él estaba ahí y dijo, se ve que había probado de ese pozo. ¿Quién me diera a beber del pozo de Belén? Estaban enemigos allá. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campo de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? No quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y el verso 19 dice, uno que mató varios enemigos con una lanza, dice, él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero dice el verso al final, pero no igualó a los 3 primeros. El verso 23 dice, fue otro que hizo otra hazaña, fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Qué tenían estos 3 primeros? Humanamente, estos 3 primeros no habían hecho menos. Uno habían matado un león, otro habían conquistado una tierra, otro habían hecho proezas mucho más espectaculares. Ellos ni siquiera habían matado a un enemigo. Fueron y buscaron agua, irrumpieron y sacaron agua y se la trajeron a David. Dice, aquellos hicieron mucho más que esto. ¿Por qué el Espíritu Santo está diciendo que estos hicieron más que los otros? ¿Por qué el Señor está diciendo, pero no igualaron a los 3? ¿Qué es la medida de Dios? ¿Qué Dios está diciéndonos que había en esos 3? Que Dios dice, todos estos proezas que Él las reconoció, no igualaban a 3 que al escuchar el suspiro, el deseo del rey, salieron corriendo, irrumpieron y le trajeron agua. Porque no fue una orden. No fue que David dijo, a ver, ustedes 3 me traen el agua de Belén, ya. Podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Simplemente dejó que lo que había en su corazón, y solamente lo escucharon los que estaban cerca. Y yo quiero decirle hoy, amada iglesia, el combustible premium es un corazón que busca agradar. No hay ni medida, ni una regla que pueda igualar un corazón así. Cuando un hijo o una hija busca agradar, no se le tiene que imponer reglas, no se le tiene que mandar. Cuando hay un hijo o una hija que busca agradar y empieza así agradando a sus padres, porque está bien que lo haga, no va a buscar defraudarlo, no le tiene que poner reglas extrañas. ¿Sabe? A los únicos hijos que les ponemos más reglas son a los desobedientes. La ley vino, dice la Biblia, no porque Dios la quería. Dios no quería poner ninguna ley en esta tierra. La ley vino por los desobedientes. Porque ¿a qué hijo le tenemos que poner más reglas? Al que le tenemos que andar diciendo, no toques esto, hace esto. Al que es continuamente, que está desobedeciendo. Pero al que tiene un corazón que agrada, no hay regla. Mire, yo veo en Jesús que la motivación de Jesús para obedecer no fue por amor a nosotros. Esa no fue su mayor motivación. La motivación de Jesús, que era el Hijo de Dios, lo dijo en Juan capítulo 8, verso 29. Jesús dijo esto: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esto va para nosotros. No es que, porque Jesús nunca desobedeció. Esto tiene que ver con un corazón que busca agradar. La religiosidad pone reglas. Dios dice, yo quiero que tengas un corazón
que me busque agradar. Lo que pasa es que no entendemos esto. No logramos comprender el corazón de Jesús. Que no quiere Dios reglas. Tenés que andar por acá, te tengo que decir todo el día lo que tenés que hacer. Pero si hay un corazón que busca agradarlo, no esos hijos que tienen el corazón de agradar, no los tenés que mandar. Se ofrecen, buscan la oportunidad de honrar y de servir, la buscan. Como esos tres. ¿Por qué los tres fueron superiores? No porque hicieron más proezas, porque tenían un corazón diferente. Ellos escucharon la voz del rey. Estaban cerca y dijo: ay, el rey quiere agua. Quiere el agua del pozo de Belén. Y esos tres tenían un corazón para agradar y salieron corriendo, arriesgaron sus vidas. Y se fueron de noche y sacaron lentamente el agua y se la trajeron para agradar, porque buscaban eso. Cuando hay un corazón así, todo es más fácil. No te tiene que ver el pastor si fumas o no. ¿Me entienden? Nadie te tiene que andar correteando en la vida. Porque el evangelio es vida. Pero cuando hay un corazón que busca agradar, no defrauda. Cuando hay un corazón de hijo, de hija, entonces las cosas son bien diferentes. La motivación de Jesús fue agradar a su Padre. No, Él nos amó a nosotros, sí. Pero la motivación de obedecernos no éramos nosotros. Era agradar a su Padre. Por eso cuando Él oró, no buscó el combustible de amarnos a nosotros. Él dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque ese era su combustible. Y si a Jesús el combustible de agradar al Padre lo llevó a la cruz, ese mismo combustible también nos va a llevar a nosotros a grandes entregas y obediencia a Dios. Y quiero cerrar con mi hijo Bernabé, que lo mandé a llamar de la iglesia aquí. Venite, Berna. Porque esta mensaje nace hace 2 semanas, 1 semana por ahí. Él no sabe, pero papá no sabe. Él andaba en la casa y andamos ahí y él viene y me dice: papá, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo dije: no, Berna, no es nada. Ahora papá, está todo bien. Y se va, da otra vuelta, estoy haciendo otras cosas y vuelve otra vez. Papá, ¿en qué te puedo ayudar? Y de repente cuando él me lo dijo otra vez, el Señor me dijo a mí: ese es el corazón que quiero en mis hijos, que no les tengo que andar mandando todos los domingos, que pueden preguntarme: ¿en qué puedo agradarte, papá? No somos, Jesús simplemente nos comparó como ovejas, pero tenemos este corazón que podemos decir: papá, ¿en qué puedo agradarte hoy? Porque conozco tu palabra, yo ya sé pero en que hoy yo te quiero agradar. Porque el que agrada no necesita reglas, no necesita un supervisor. El hijo o la hija que tiene tal corazón no necesita eso. Necesita un corazón correcto nada más. Y eso es lo que motivó a Jesús. Por eso muchos no alcanzan ciertos niveles, no quieren agradar. Entonces hoy es el día de decir: Señor, yo quiero el mismo combustible que vos tenías, que agradó al Padre hasta la cruz. Y eso nos favoreció a toda la humanidad. Yo le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor tener tal corazón. En Deuteronomio dice Dios: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Y eso un día tocó tanto que fue un suspiro de Dios. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón?
Por eso yo amo el Evangelio, porque no tiene que ver, Pablo dijo, no tiene que ver con reglas estrictas, tiene que ver con una libertad de buscar agradar al que nos amó primero. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, yo puedo hacer de todo, usted también puede salir acá y hacer lo que se le antoje. Pero cuando usted torna su corazón para agradar a Dios, de seguro que va a cambiar muchas cosas. Y es una decisión personal que la tenés que hacer vos con Dios hoy, porque Él te amó y Él te dijo en esta noche, para que te vaya bien, para que te vaya bien, a ti y a tu descendencia también. Cerrá tus ojos y habla un momento con el Señor, conforme a lo que escuchaste. Señor Jesús, que ojalá seamos hijos que te puedan ayudar y que seamos como el combustible premium, que seamos como el combustible premium que dice en la Biblia, y que no necesitemos que nadie nos ayude, que no le tenemos que decir a nuestros hijos que nos ayuden, que tengan una voluntad así, y que el Señor pueda seguir tocando corazones. Amén. Así como estamos, con sus ojos cerrados, vamos a dejar que el Señor siga ministrando en nuestros corazones. Quiero darte lo mejor. Quiero ser adoración. No reservarme nada, entregarte todo a ti, mi Dios. Úsame, Señor, todo lo que soy. Toma mi vida. Haz tu voluntad. Te quiero adorar. Tuyo soy. Úsame, Señor, todo lo que soy. Toma mi vida. Haz tu voluntad. Te quiero adorar. Tuyo soy. Úsame, Señor, todo lo que soy. Toma mi vida. Haz tu voluntad. Te quiero adorar. Tuyo soy. Úsame, Señor, todo lo que soy. Toma mi vida. Haz tu voluntad. Te quiero adorar. Tuyo soy. Quiero orar esta palabra. Karen, si estás ahí, poneme Proverbios 23, verso 26. Cuando yo tendría 11 años, trabajaba con mi papá en aire acondicionados, ayudándolo. Y bueno, mis amigos iban a la playa, ¿no? Porque generalmente la demanda es en verano más que en otros momentos. Y recuerdo ver a mis amigos yendo a la playa y yo tenía que irme de
las 2 de la tarde, a veces bien temprano, y después de las 2 seguíamos a ayudar a trabajar en aire acondicionado. Me pagaba cierto dinero, eso era un cierto estímulo, pero a mí me gustaba trabajar con mi papá. Quizás no aprendí mucho de aire acondicionado, pero yo disfrutaba trabajar con él, porque sabía que me ayudaba. Me acuerdo que todo fue porque él me dijo a mí: mira, si vos no me querés ayudar, yo tengo que contratar un empleado igual. Y dije, bueno, qué mejor que yo trabaje con él, ¿no? Y lo hice así, todo el tiempo que pude. Es más, hace no mucho vino y nos obsequió aire acondicionados para nuestros hijos, y estuvimos trabajando todo el día instalando en nuestra casa aire acondicionado. Subimos al techo y de repente otra vez volví a aquel niño de 11, 12 años. Porque el combustible no era el dinero. Cuando tenemos un corazón que queremos agradar, tenemos el combustible premium. Y realmente eso dura toda la vida. Por eso yo en mi WhatsApp trabajo con y para mi padre. Hace muchos años que puse eso, porque así lo vivo. Y esto es lo que el Padre quiere contigo. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros estamos así, su paternidad nos va a abrazar, nos va a guiar, nos va a afirmar. Y Él es tan bueno con nuestros errores. Quizás tuviste un padre terrenal o se ausentó, pero Dios, el Padre, cuando trata con nosotros, siempre nos lleva a mejorar aún en nuestras caídas. Por eso yo quiero animarte que le entregues tu corazón. Por eso yo no lo puedo hacer por ti. Esto es un llamado de un padre a un hijo. Dámelo. Porque sin tu corazón yo no te puedo guiar. Porque los únicos que guían sin tener el corazón son los déspotas, son los autoritarios. Pero Dios, por eso nos pide: dame el corazón, porque desde dentro yo sí te puedo guiar. Padre, oímos tu palabra, tu llamado, y tu amor está en esta casa. Tu manto de paternidad está en esta casa, Señor. Sé que estás tocando hijos e hijas, que estás llamando. Sánalos. Padre, sánalos de heridas que quizás sus padres naturales no pudieron darle o equiparles. Señor, que tu paternidad llena de tu amor, que echa fuera las inseguridades, los temores, la baja autoestima, todas esas cosas, Padre, que quizás nos faltaron. Carecimos de la voz de afirmación, pero sé que en tu voz hay amor. Hay amor para tus hijas y para tus hijos, Señor. Hay ánimo cada día, Señor. Por eso, Padre bueno, toca cada corazón en esta noche. Cada hijo, cada hija que esté escuchando tu voz, hoy se entregue a ti, sabiendo que lo único que hay que hacer es agradarte. Y todo lo demás, Señor, tú lo vas a hacer en nosotros, Señor. Por eso el Señor nos llama: dame, hijo mío, tu corazón, tu corazón. Padre, gracias por esta hora tan especial. Gracias por este tiempo tan especial. Queremos movernos como iglesia con los combustibles verdaderos. Queremos movernos como iglesia en el combustible premium, Padre. Queremos ir caminando en pos de ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos está hablando en esta noche. Gracias, Padre, porque nos estás hablando claramente. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque en tu mano no hay un látigo. Tus brazos están sobre nosotros, abrigándonos, abrazándonos, fortaleciéndonos, sanándonos. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor.
Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta noche tan especial. Porque tu presencia está aquí, Padre, tocando el corazón de los hijos, liberando de toda orfandad a aquel, Señor, o aquella hija, Señor, que se siente desamparada. Señor, pero tú estás allí. Tu Padre siempre estás con nosotros. Tú no dejas huérfanos a los tuyos. Gracias, Padre, gracias por esta noche especial. Gracias, Padre. Dele gracias a Dios si Dios ha tocado su corazón. Quizás los que están por YouTube también. Dele gracias a Dios. Padre, gracias, gracias por hablarme tan directo del corazón. Porque sé lo que quieres y esperas de mí. Gracias, Padre, porque tu voz nos sana, nos direcciona. Gracias, Padre Celestial. Sigue bendiciendo con tu palabra y tu presencia a cada persona que hoy escuchó tu palabra, tu voz, tu mensaje. En el nombre de Jesús, gracias te damos. A ti todo honor y toda gloria. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.